En 1984 se estrenó en las salas de cine de Estados Unidos Terminator, película escrita y dirigida por James Cameron que tenía como personaje principal a un cyborg asesino enviado desde el futuro para asesinar a Sarah Connor, la última esperanza de la raza humana. Al poco tiempo de su estreno, Terminator arrasó con la taquilla posicionándose como una de las películas más populares de la época, adquiriendo por igual elogios de la crítica y del gran público y posicionándose como uno de los mejores filmes de ciencia ficción. Si bien en un inicio no se esperaba el éxito que el filme obtuvo, 2 semanas luego de su estreno la película logró recaudar el dinero suficiente y ayudó a lanzar la carrera de James Cameron y consolidar en el estrellato a su protagonista. Luego del avasallador éxito de la película se realizaron 5 secuelas y el fenómeno de Terminator aún hoy continúa siendo explotado. En el 2008, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos consideró a la película cultural, histórica y estéticamente significativa, por lo cual fue seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Filmes. Bienvenidos a Las Palabras y las Cosas. Bienvenidos a Las Palabras y las Cosas. Hoy con Fernando Prieto y yo, Cristian Delgado, hablaremos de Terminator, la cinta de James Cameron, estrenada en 1984. Para un breve contexto, citaré al mismo director de un documental llamado Other Voices, en el que él describe la trama así: un robot con un cuchillo persiguiendo a una chica. Era el núcleo de la película. Básicamente, con esta breve introducción, esta premisa que desarrolla toda esta innovación o fuera del canon de la ciencia ficción, damos inicio a esta nueva jornada. Así que, Fernando, te doy la palabra, por favor. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, justamente siguiendo esta línea que tú mismo acabas de analizar, yo pensaba en el tema central de la película, que es precisamente el hombre versus la máquina y la máquina versus el hombre, que creo que es lo que se desarrolla a lo largo de todo el filme y que se desarrolla en general en la mayoría de películas de ciencia ficción de la época, que es precisamente esta especie de robot que vendría también a significar el poder, a simbolizar el poder frente a lo que es el ser humano y este conflicto eterno que se ha venido desarrollando a lo largo de estas décadas que se han desarrollado este tipo de cintas. Sí, yo creo que para seguir el hilo de lo que acabas de decir, es como interesante el contraste total de la película, claro, esta guerra, pero notando que desde las primeras escenas vemos la diferencia entre estos dos. Es decir, cuando tú ves al Terminator que sale de este viaje del tiempo, o sea, él está ileso, de hecho es muy fuerte, o sea, basta ya con saber quién es el actor, pero lo primero que ves es que él se acerca y casi como un dueño del mundo, sabiéndose un dueño del futuro, mira a esos Los Ángeles precaria, digamos, o más bien como antigua para él, con toda autoridad, ¿no? Mientras que cuando llega el humano a la Tierra, o sea, ya está con partes de carne quemada. Uh-huh. Y él no tiene esa panorámica de Los Ángeles, él directamente sale al callejón, como cual rata tiene que luchar para sobrevivir. Entonces, esto sí te da una clara idea de la ventaja que tienen estas máquinas. Se me hace muy, muy interesante el hecho de que precisamente en esta época, en los 80s, el uso de máquinas para diversión como que se propagó todavía más, ¿no? Además de la televisión. Vemos cómo en la película se hace énfasis en los Walkman, en fábricas, en cosas así. Y es esta forma de demostrarte cómo la idea primaria de una máquina era para satisfacer la vida humana, o sea, como hacerla más cómoda. Y te preguntas, ¿cuándo fue necesario implementar la inteligencia artificial? Y que claro, siempre las películas juegan con este posible desenlace fatal. Y justamente, ¿no? Siguiendo esta línea que se desarrolla a lo largo de la película, por ejemplo, al inicio, como tú mismo dices, bueno, se sale además a este mundo, sale desnudo, que inclusive se parece mucho al final de 2001, donde dice en el espacio, de esta criatura desnuda acercándose a la Tierra, que de alguna forma también se aprecia en la película, por ejemplo, sabiéndose el dueño ya del mundo, es decir, esta tecnología que se va a desembocar en ser la dueña del mundo posteriormente. A finales de los 80 estamos viendo que hay una explosión de la tecnología, una explosión de todo lo que tiene que ver con la cuestión de la computarización, posteriormente el internet, etcétera, etcétera. Y esta globalización es precisamente la que permite esto. Es decir, o sea, todo medios de consumo que empiezan también a valerse de los medios tecnológicos
como en el caso de los Walkman, de discos, las marcas, por ejemplo, que están en toda la película, pues muy bien tratadas. La cuestión de las discotecas, este tipo de cosas, que finalmente hacen pues que la tecnología se valga como una especie de medio, como una especie de ancla al ser humano, como vemos por ejemplo en la contemporaneidad. Ya no pensaríamos en hacer ninguna cosa sin ayuda tecnológica. Definitivamente, y yo creo que precisamente esta dependencia se marca muy bien cómo la inteligencia artificial empieza a estudiar al ser humano. Es decir, hoy en día ya sabemos que la máxima muestra de dicha inteligencia, y tal vez de una forma disimulada, está en nuestro celular, en nuestros computadores y en las aplicaciones que constantemente estamos descargando. Pero sí me gustaría enfatizar en que la película hace hincapié o se preocupa en el hecho de que la inteligencia artificial puede pasar por un ser humano, es decir, estudia sus comportamientos, su cuerpo, la forma en la que pueda convertirse ya como, sí, un disfraz, ¿no? Mientras que el ser humano jamás podría pasar por una inteligencia artificial en un caso así, claro, en el caso apocalíptico de la película, además. Sí, es que en general yo creo que esta guerra tecnológica, por ejemplo, de la que se habla en la película, más allá del futuro posible, digamos, hablando del presente de la película, que es 1984, es pues precisamente la máquina indestructible peleando contra los seres humanos y tratando de eliminar todo rastro de ser humano posteriormente, que desembocaría, digamos, en el 49, que me parece que está desarrollado en el futuro. Y es esto, o sea, realmente es la tecnología más avasalladora, porque además es una tecnología disfrazada de humano, lo cual le hace más peligrosa todavía porque no sabemos cuál puede ser el enemigo directo, el que está queriendo exterminar a los seres humanos de verdad, digamos. Claro, es que yo creo que ahí haces una acotación importante porque no sabemos quién es el enemigo directo, es decir, para Sarah Connor y Reese es como que obviamente el exterminador es el enemigo directo, ya, pero sabemos que él es solo una marioneta de la inteligencia artificial que domina todo en un futuro. Entonces podría decirse que, claro, la máxima preocupación es que el peor mal es de alguna forma intangible, porque todavía no se lo ve. Sin embargo, se sabe o se dan pistas de que serán los mismos seres humanos quienes empezarán a construir esta tecnología que posteriormente sea su hecatombe, no, más bien su fin, quería decir. O sea, creo que esta igual es una de las premisas más importantes de la ciencia ficción, y sobre todo con el tema de los autómatas, cyborgs, robots, etcétera, que es precisamente el ser humano el que crea una máquina destructiva y que es a la final esa máquina destructiva la que va acabando con el creador. Y que bueno, o sea, ya hemos visto, y precisamente como habíamos hablado, está desarrollado en muchas películas de esta misma línea. Están planteando esta posibilidad distópica de un mundo mejor para las máquinas, por supuesto, peor para nosotros, en el que ya como precisamente somos desechables, como ya no tenemos una utilidad práctica, pues es fácil matarnos y se acabó. Y una de las cosas, por ejemplo, que actualmente vemos es este temor a que la máquina empiece a hacer mejor el trabajo que nosotros. Entonces, el trabajo en una empresa o en una fábrica, pues si en una fábrica una máquina es capaz de hacer el doble de nuestro trabajo, pues prefiero una máquina a tenerme a mí como ser humano. Claro, es así, compro un sistema operativo y ya para qué me sirven 50 empleados que lleven mis datos, ¿no? Y te iba a decir como que es también interesante como por qué las máquinas llegan a tomar esta decisión de que el ser humano es prescindible. Es decir, claro, traes muy bien a colación el ejemplo de una odisea espacial, porque es igual que en el filme, ¿no? O sea, les toma un microsegundo decidir la muerte de... Entonces, ¿qué les lleva a tomar esta decisión? ¿Y por qué en varias películas, incluida la de Age of Ultron de Marvel, se ve que hay esta forma de ver al ser humano como el gran culpable de lo que le pasa al mundo y esta decisión de las máquinas de decir nosotros podemos hacerlo mejor y de hecho lo peor que le ha pasado al mundo son ustedes? Y vemos en el filme en estos, digamos, estas especies de flashbacks cuando está en el futuro, en este mundo apocalíptico, donde hay estos tanques gigantes y así. Vemos como el ser humano ya solo puede vivir como una rata y más bien la comida ya no es carne, es decir, la comida es ya la rata. Lo que hoy es aborrecible en el futuro, a lo que hoy desprecias después de apreciar, porque ya no puedes vivir a plena luz, digamos. Te conviertes en un parásito de este espacio que ya no te pertenece, entonces bueno, necesitas recuperar el espacio. El ser humano necesita además recuperar el lugar en el que antes vivía, está viviendo como
bien mismo dices, en estos subterráneos, viviendo en la oscuridad, alimentándose de ratas. Y miras además que todos están enfermos, están sucios, están al borde del colapso absoluto, mientras las máquinas están cada día mejores. Vemos en las siguientes películas de Terminator, por ejemplo, que las máquinas empiezan a avanzar más, mientras en ese futuro el ser humano está colapsando también. Claro, es que es como te decía hace rato, como que parece que originalmente no iba a haber una secuela y sin embargo, bueno, las hicieron. Pero yo creo que incluso inconscientemente lo que han demostrado es que no importa cuántos viajes en el tiempo intenten explicar, el futuro es inamovible, es decir, el ser humano sucumbirá al poderío de las máquinas. Y claro, para no irnos a un modo tan extremo como de un exterminador de 2 metros, vemos que actualmente en la vida real la filtración de datos o así es una cosa de todos los días, lamentablemente, y eso es una forma también de atacar la integridad del humano, ¿no? Es que la misma, digamos, inteligencia artificial de ahora, por ejemplo, que para esa época en la que estaba orientada la película, inclusive podría ser muy básica, pues pensemos simplemente en el caso de avatars, de los mismos perfiles que están creados dentro de la tecnología, pues que son los que nos controlan. En general, más allá de nuestra propia individualidad, están todos nuestros datos frente a una gran maquinaria, que es la que contiene toda la información nuestra, y en un momento dado que esa maquinaria, por ejemplo, yendo a estos sistemas, pudiese controlarnos, nos tuviese totalmente esclavizados. Claro, y bueno, ya que hiciste como que una mención a las secuelas, creo que es en la penúltima película, se habla de que la red que controla todo esto es Skynet, y que claro, Skynet tomó el poder de la humanidad cuando todos empezaron a tener celulares y así. Claro que es también algo oportuno, ¿no? Como cambiarle esta trama y decir sí, esto pasó y por eso. Pero siempre hay esta forma de decir que claro, la inteligencia artificial se alimenta a sí misma y termina entendiendo todos los archivos. Además que hay que tener en cuenta que en esta película se habla de que era como que una especie de operación militar primero. Y hoy por hoy conocemos la inteligencia militar como esta forma de crear armas. Claro que Dave Mustaine ironiza, ¿no? Como inteligencia militar, 2 palabras que no entiendo. Va por ahí, realmente, porque ¿a qué lleva? O sea, hoy en día vemos, no, es que yo tengo una bomba nuclear, no, es que yo tengo 2 bombas nucleares. No es descabellada esta idea de pensar que están construyendo estos superhombres, ¿no? Casi recurriendo a Nietzsche, pero no es perfecto. El superhombre no es posible con la carne humana, sino con el metal. Es que además, como justo hablábamos, o sea, frente al hueso que digamos sería esta especie de content del ser humano, el metal en el que están hechas las máquinas, pues el metal es indestructible. Y este símbolo del metal es precisamente lo que hace tan terroríficos a los exterminadores, por ejemplo, porque precisamente son criaturas que no tienen sentimientos, son criaturas que tienen un solo objetivo, no tienen emoción alguna. Entonces su único objetivo realmente es matar y exterminar a todo ser humano se ponga enfrente. Frente a esto, pues, o sea, el ser humano no tiene nada que hacer porque estamos controlados por las emociones y estamos controlados por la misma piel que es tan frágil. Es que, sí, básicamente el exterminador es lo que toda organización militar debe soñar, porque es el sargento perfecto. No cuestiona, no tiene ética, lo único que va a hacer es obedecer. Y yo creo que la escena que le da toda la fuerza a tu comentario es en ese contraste que hay entre el Terminator y Riggs, que claro, Riggs recibe un balazo y ya empieza el declive, ya está preocupado, mientras que el Terminator solo llega, se corta un poco el brazo para arreglarse esos como tubos que están fallándole, y después el ojo ya no le sirve, bueno, simplemente se saca y se ve bien, no importa, o sea, está tranquilo. Es que justo en esa misma línea, digamos, metafórica, hablando de lo reemplazable, por ejemplo, de una máquina. Si un trabajador o un obrero se corta un brazo, pues ya no sirve. Pero si una máquina le falla alguna pieza, pues simplemente es reemplazable. Y eso es quizá igual una cosa muy compleja para analizar precisamente el tema de la maquinaria, que la maquinaria es eterna porque es reemplazable. Entonces, una pieza es fácilmente transportable, una pieza es cambiable, mientras que un ser humano, si en el momento en el que se hirió, en el momento en el que algo le falló, pues no puedes tampoco reemplazarle tan fácilmente. Claro, y sabes que es interesante porque claro, aquí vemos esta idealización de la máquina tan poderosa y sí, no hay que olvidar que es solo un prototipo, o más bien como un modelo de los millones de modelos que posiblemente hay en el futuro en la película. Y me recuerdo bastante a
a la película esta de inteligencia artificial que actúa Jude Law, en la que, claro, estos androides cada vez está algo, hay muchos que están como por ahí como chatarra, ya a sus amos no les interesa y están obsoletos, y claro, es algo que también se ve en Yo Robot, pero creo que en la de Jude Law se ve mejor este miedo a caer en lo obsoleto por parte de la máquina, que además, como parece que estas inteligencias artificiales les permiten sentir, empatizas con el que siente, o sea, el espectador, bueno, humano, empatiza con esos una personajes. Máquina misma. Exacto, porque su inteligencia artificial les permitió simular sentimientos, a diferencia del Exterminador, que la única forma de simpatizar es, digamos, a través de la violencia o el impacto visual, pero no puedes empatizar con una máquina así porque su única, por lo que existe, es para obedecer una orden, que es matar, y se acabó. Claro, inclusive, por ejemplo, en el tema siguiendo, digamos, esta misma línea de películas en El Hombre Bicentenario, pues, o sea, el robot que empieza a sentir es el robot que precisamente está más cercano al ser humano, y es además un robot que puede también tener ciertas emociones, o que puede además simular ciertas emociones. Entonces, al estar más cercano al ser humano, pues es esta especie de criatura a la que empiezas inclusive a tenerle cierto cariño. Frente, por ejemplo, al caso de la película, pues el Exterminador, o sea, es un tipo que no tiene emoción alguna, que está tratando inclusive de imitar ciertas voces, imitar ciertas emociones, escogiendo qué respuestas dar frente a una situación determinada, que no puedes tener tampoco ese tipo de emociones frente a él. Claro, y es por la rapidez con la que aprende, o sea, vemos ahí desde el principio la inteligencia de esta máquina que sabe que no puede simplemente andar desnudo por la ciudad, y que es lo primero que hace el Exterminador, es confundirse con la gente, o sea, es robar ropa y todo para parecer un humano más. Y entonces tienes que ver también cómo en esta programación, o sea, ya saben cómo mezclarse con la gente. Y de hecho el Exterminador jamás se preocupa por la policía, jamás, o sea, nunca es lo de menos, él simplemente asesina y ya está. Que además muestra la ineficacia de la policía también. Total, la incredulidad. La incredulidad, además. Sí, iba a decir, claro, que mientras que Reeves ni bien llega a Los Ángeles, es perseguido por policías. O sea, el humano, además que el humano es tomado por loco, porque el problema de ser humano es que tienes que dar explicaciones. Y que sean coherentes. Que precisamente creo que es una de las, digamos, lo que muestra esta ineficacia y esta deficiencia de él, el momento en el que están, porque pues claro, el tipo pasa como un loco hasta que finalmente la máquina llega y extermina a todos y acaba con todos, y finalmente muestra pues que el tipo sí tuvo razón. Además, llegan a la par hombre y máquina. Los dos, como tú mismo decías, bueno, llegan desnudos, pero la máquina está perfecta, mientras que el ser humano está con rayones, está en un momento que todos le están persiguiendo. Toda su misión, inclusive en un momento dado, parece que no va a dar ningún fruto, hasta que finalmente, bueno, pues, triunfa. Pero sin embargo, digamos, la máquina de alguna forma sí muestra que aunque ahí realmente no ganó, es la que al final va a triunfar. Sí, porque de hecho causó todo, o sea, una sola máquina se cargó prácticamente a toda la agencia de policías. Claro. Y ese es capaz de sobrevivir al fuego, o sea, es solo una máquina y es el modelo 1.01. Entonces sabes que en el futuro van a haber cosas terribles, muy, digamos, más poderosas, que se ve en la película en la que actúa Christian Bale, ¿no? Que es una de las más olvidables, que sin embargo ya se ve en Terminator, ya en modo Transformers, y que además habría que ver cómo es el cine, ¿no? En el sentido de que esta película, como dicen en este mismo documental, como gorila, porque es muy bajo presupuesto, está tan bien hecha, tan bien contado, a diferencia de esta en la que actúa Christian Bale, en la que hay mucho presupuesto y es una película bastante bochornosa, todos estos escenarios y pantalla verde, o sea, te preguntas realmente qué pasa, por qué más bien la pantalla verde de alguna manera hasta perjudica la creatividad, ¿no? Claro, frente a esta que los efectos visuales son inclusive mucho más primitivos, pero que funcionan de una manera excelente, pese a que ves que son estas maquetas, pese a que ves que, por ejemplo, están ciertas cosas inverosímiles en las mismas estructuras de los rostros, por ejemplo, pero sin embargo funcionan de una manera increíble. Claro, es que, por ejemplo, en la escena en la que se saca el ojo, es evidente que es la técnica de stop motion, y que es
como una especie de máscara, ¿no? La que está ahí, pero te convence, digamos, o sea, todavía te crees, además ¿por qué? Porque te está mostrando la cara, pero ya cortada y mostrándote que por dentro es un robot, a diferencia de que solo te muestren el rostro y digan, no, es que él es un robot porque es gigante. Y al final, por ejemplo, ¿no? O sea, esta imagen que es tan reveladora del final cuando ya el incendio, bueno, consume esta piel falsa, consume la apariencia que él estaba fingiendo para pasar como un ser humano y finalmente se muestra como este cyborg que simplemente está unido por metales. Y es lo que casi más temor les da a los dos, porque pues muestra la verdadera apariencia de esta criatura que está totalmente hecha de metal, que igual después de todo lo que le pasa finalmente muestra casi como indestructible y que aún sigue con la fuerza necesaria para querer matarles a los dos. Sí, y que sin embargo, a pesar de ser temible, es muy similar a un esqueleto humano, claro, pero hecho de metal, claro. que es lo que lo hace perfecto prácticamente, que es como, digamos, no sé, yéndonos al mundo de los cómics, es lo que es Wolverine al lado de todos. ¿Por qué es tan especial? Porque su esqueleto es de adamantium. Y que eso es lo que muestra la fortaleza, ¿no? Sí, es por eso que todos los experimentos y todo el interés que hay en él, el sufrimiento, ¿no? Pero a la vez es más perfecto, digamos, como una máquina de matar mismo, que es lo que buscan estas empresas, digamos. Bueno, este artista conceptual, parece que es checo, no estoy seguro, llamado Stellark. Bueno, él propone que el ser humano está totalmente obsoleto y que la carne, al estar completamente obsoleta, necesita mejoras. Entonces, por ejemplo, en una de sus obras, bueno, se implanta una oreja en un brazo, se pone una serie de manos metálicas en el cuerpo, precisamente como una especie de símbolo de este cuerpo obsoleto, en una sociedad en la que pues no necesitamos más órganos, en la que necesitamos más extremidades. El ser humano necesita extensiones de su propio cuerpo y pues claro, la tecnología, por ejemplo el celular, una computadora, cualquier tipo de maquinaria empiezan a volverse extensiones del cuerpo mismo. El mismo Willow Wallace, que por ejemplo dice pues, que su computadora se vuelve una extensión de su cuerpo porque le permite escribir y le permite ver todo lo que está ocurriendo en el exterior. Pues yo creo que muestra también esa necesidad de la tecnología y muestra a su vez esta especie de dependencia que nosotros empezamos a tener con la tecnología. Es decir, ver desde una noticia, una película, lo que sea, en la misma pantalla y que ya no podamos desanclarnos de ella. Sí, yo creo que para ser específicos, todos estos dispositivos son de hecho una extensión de nuestra mente y de nuestra memoria, porque como en Black Mirror mismo en la primera temporada y este episodio que ves los recuerdos, es así. El celular está constantemente captando nuestra imagen, nuestras vivencias, nuestros seres cercanos, nuestros pensamientos. Entonces sí, es como si fuera una extensión de nuestro cerebro directamente, y esa es la desventaja que tenemos frente a la inteligencia artificial. Entonces me parece bastante acertado todo lo que has dicho. Ahora, no sé si cambiando de tema como para hablar de los personajes, yo quería decir que a diferencia de la película anterior que comentamos de La piel que habito, esta película, claro que es totalmente distinta, está muy bien elaborada en el sentido de los personajes porque es una triangulación perfecta y son unos personajes con unos objetivos que eso es lo que culpábamos de la anterior película, que no habían unos objetivos fijos o claros. Aquí son tres personajes y son objetivos claros. The Terminator quiere destruir, Reese quiere impedir eso y Sarah es la que debe sobrevivir. Y es curioso que con una premisa tan simple, una película de tan bajo presupuesto y además que para mí resignifica lo que era la ciencia ficción, logra hacer esta obra maestra que es digna de todos los elogios. O sea, además de que, digamos, la misma trama, el mismo argumento, pues acumula todos los elementos que deben ir en una película de ciencia ficción. El tema de los robots, el tema de temor a la tecnología, esta especie de colapso que se viene en la sociedad, que es igual un tema que es muy recurrente, la cuestión de los viajes en el tiempo. Otro de los temas, la milicia, por ejemplo, que está siempre presente en este tipo de cintas. Y a la final, claro, la mujer que es a la final esa promesa, ¿no? Esta gran promesa que precisamente se representa en el caso de la película. Y por supuesto, o sea, la trama es muy simple, hay que decir igual, el argumento es muy sencillo, pero funciona de una manera excelente para narrarnos este tipo o esta idea que se desarrolla en todo el filme, que es este conflicto hombre-máquina. Y yo creo que tiene todavía, cuando hablo de resignificar el género de ciencia ficción, es como, o sea, yo creo que el gran referente es Star Wars, Star Trek y estas especies de producciones.
Pero ¿qué ves? Generalmente asocias la ciencia ficción con naves, con planetas, con diferentes especies, con tratados y con guerras, digamos, entre varias organizaciones con ideologías diferentes, pero aún así no terminan siendo del todo como sangrientas, violentas del todo, ¿no? Claro que sí, porque sabes que alguien muere, pero no te termina de impactar, o al menos a mí me pasa. Sin embargo, yo creo que la reinvención de Terminator es que no ocurre en una nave o en otro planeta, o sea, lo que le da ese toque o ese plus es que está en el centro de Los Ángeles. Claro. Y los escenarios por los que va, o sea, va de una agencia de policía a departamentos, incluso a esta discoteca que es Tech Noir, o sea, y esa escena de la discoteca está tan bien hecha, tan bien lograda, no sé qué piensas tú, pero el juego de colores, el cómo ella es la primera vez que ve a Terminator frente a frente, a mí se me hace brutal, y eso que he visto la película unas 10 veces. El mismo tema de la discoteca, por ejemplo, este caos que al final está ahí, y bueno, toda esta escena es completamente ochentera, o sea, es una película ochentera, pero toda la dimensión, y pues muestra, como tú mismo dices, este enfrentamiento de los tres que están ahí, o sea, el exterminador que está queriendo matarle a Sarah Connor, ese sujeto, bueno, que a la final le va a salvar, y los tres en este mismo espacio, un espacio que a la final igual se vuelve caótico. Y precisamente tomando, por ejemplo, un tema anterior que tú planteabas, que es el hecho de esta especie de panoramas que se enfrentan en la ciencia ficción, es decir, siempre ocurriendo en el exterior, siempre ocurriendo en el espacio, en lugares inhóspitos inclusive, o si ocurren, por ejemplo, en el mismo planeta, pero en otros espacios. Pensemos, por ejemplo, en el padre de la ciencia ficción, que sería igual Julio Verne. Las grandes aventuras no ocurren en ciudades como París, no ocurren en Londres, o sea, ocurren en el centro de la Tierra, ocurren en la Luna, ocurren en el Polo Norte, lugares que son totalmente inhóspitos para el ser humano. Frente a eso, una película que está mostrando un espacio común y cualquier, en el que está ocurriendo este tipo de cosas, pues es muy innovadora, ¿no? Y además pensemos, por ejemplo, que no tiene nada que ver con esto, pero que a la final tiene una cierta concordancia en la cuestión del horror cósmico. Es decir, es esta especie de mal que viene de un tiempo lejano o de un lugar lejano y que está anclándose en la Tierra, en un lugar en el que ni siquiera pensaríamos que está existiendo este tipo de peligros, por ejemplo. Entonces, el peligro tecnológico pues viene de un espacio lejano, viene disfrazado, además no sabemos quién es el que está detrás de esto, y que finalmente, bueno, se desarrolla en un espacio tan común y corriente como podría ser Los Ángeles. Sí, además que destacando que todo lo que has dicho se me hace bastante apreciable, destacar que, claro, la película, además de todo, termina siendo un registro de la época, o sea, termina siendo un registro total, y en la que vos hoy en 2020 ves y dices, así era la vida en los 80, pero además es una gran película de ciencia ficción, sino es que actualmente la más icónica. Y me quedé pensando con esto del horror cósmico en el sentido en el que el exterminador no diferencia entre el bien y el mal, sino en una misión. Y claro, uno generalmente dice que los dioses de Lovecraft siempre piensan en la destrucción del hombre, pero no como una forma del mal. Claro que se habla del mal, pero es porque es desde la perspectiva humana, pero sí, nunca llegamos a leer desde la perspectiva de los dioses. Entonces no podemos corroborar si ellos entienden el bien y el mal, o simplemente hay el objetivo de regentar el mundo nuevamente, ¿no? Pensemos simplemente aquí, o sea, ¿acaso no hacían lo mismo los invasores que llegaban a otros territorios y les quitaban? O sea, tampoco ellos estaban pensando en esta cuestión de bien o mal. Finalmente, digamos que lo que plantean pues es simplemente una expansión para ellos, o a su vez quitar un estorbo que podría ser para ellos. Entonces, qué sé yo, o sea, por ejemplo, pensando en La Noche de los Tiempos, en la que esas criaturas son las que finalmente están controlando todo lo que ocurre, las que están controlando todo, pues muestran que son ese horror que en algún momento puede llegar simplemente. Me parece tal cual. Tú tenías una observación interesante con respecto a una visión religiosa de la película, digámoslo así. Bueno, no sé si la quisieras comentar. Bueno, digamos la idea que yo precisamente había estado desarrollando en torno a Sarah Connor y John Connor es que los dos funcionan de una manera muy similar a cómo funciona la Virgen María y Jesucristo, precisamente porque en el caso de la Virgen María pues es la madre del Salvador, y Cristo pues es este Salvador del mundo, el que finalmente va a llevar a los hombres a un mejor mañana, etc. Pues de la misma manera funciona Sarah Connor con
con su hijo. Igual pensemos en la mujer pura, en la mujer sacra de alguna manera, inocente, pero que finalmente es esta gran heroína porque es la madre de un salvador. De la misma manera, pues funciona en esta cosmovisión religiosa, y en la película se desarrolla de una manera similar, es decir, es esta mujer benevolente que necesita además ser protegida. Pensemos igual, o sea, la Virgen María tenía que trasladarle de un lugar a otro para que no le maten al hijo, y el que le estaba matando pues era un tipo muchísimo más poderoso, de Herodes. De la misma forma en la película se desarrolla de la misma manera. Es una mujer a la que alguien más tiene que protegerle para que este Salvador pueda finalmente nacer, desarrollarse y llevar al ser humano a tiempos mejores. Igual de alguna manera no se van a desarrollar. Claro, además de que es evidente que hay una devoción por la imagen de esta especie de virgen en el futuro, ¿no? Casi claro, como una santidad por ser la madre de su liberador, precisamente, de quien les enseña a levantarse y a luchar y a redimirse, digamos, ¿no? Como seres humanos. Además, una devoción con una sola fotografía. Que se parece bastante, ¿no?, a la cosmovisión religiosa, de algún modo. Claro. Me parece que es una lectura tan acertada esa de los religiosos. O sea, la verdad se me hace hasta novedosa. Nunca había oído eso. Y como te decía también antes de empezar, que me recordaba al horror de Danwich, ¿no? Del mismo Lovecraft, ya que tocaste lo del horror cósmico. Tiene también esta especie de lectura posible del Salvador, claro, de alguna manera, y este pacto entre una mortal y un dios. Entonces, asimismo, Kyle Reese, digamos que termina siendo casi, sin saberlo obviamente, pero el hecho de que haya viajado en el tiempo para procrear al Salvador de la raza humana, o el posible Salvador, no se sabe qué va a pasar. Definitivamente. Le da también un toque de deidad, digamos, ¿no? La capacidad de haber viajado, de haber regresado. No, por supuesto, él es un guerrero casi como un dios, ¿no? O sea, eso creo que queda muy bien desarrollado en todo el filme, porque, por supuesto, como tú mismo dices, es un tipo que viaja en el tiempo, que es el único capaz de enfrentarse a esta criatura y que finalmente da la vida. Y sabes que también Reese es un soldado perfecto, porque a la final sí logra su cometido, que es contrarrestar los ataques del exterminador contra Sarah Connor. Sin embargo, digamos que su única deficiencia es que siente, ¿no? Y tal vez su debilidad es haberse enamorado, y hasta hace que se desconcentre, ¿no?, de su misión. Pero bueno, finalmente fue lo que detonó, digamos, el nacimiento de John Connor. Que además John Connor, como todo Jesucristo, sabía que a quien mandaba era su padre. O sea, sabía todo el destino que tenía que atravesar él. Es que claro, creo que hasta ese tipo de cosas, por ejemplo, podrían darnos para hablar de esa perspectiva religiosa. O sea, pues igual es el hijo de una especie de deidad a la final. Sí, y bueno, ahora tocando el tema de Sarah Connor, como te mencionaba anteriormente, James Cameron insistía en la idea de que la mujer tiene esta especie de fortaleza que permite que se sobreponga de situaciones así de extremas. Entonces, yo creo que lo que nos queda al final de la película es la construcción de esta heroína que, como decías, si bien a lo largo de la película vemos que está intentando escapar y sobreviviendo, y esta persona que huye, al final quien tiene el valor para acabar de una vez con el exterminador es ella, y vemos que al final es de esta mujer como que más ruda, un poco desengañada de todo, y que espera a que llegue ese enemigo. O sea, ella está esperando a su hijo, pero también está esperando esa lucha. Y como te digo, o sea, cómo cambia tu vida cuando sabes que de ti depende el futuro de la raza humana, ¿no? Y sabes que va a haber todo ese apocalipsis que le contar. Porque además en todo el filme ella recalca que es débil, recalca que no tiene la fortaleza necesaria. Por ejemplo, cuando, le dicen que ella va a ser la madre de este Salvador. Y pues ella, o sea, finalmente, como tú mismo bien recalcas, a la final sí acepta esa especie de responsabilidad, que igual como ya habíamos hablado, pues a lo largo de toda la película ella simplemente está siendo la mujer que necesita ser salvada de alguien que le quiere matar, pero finalmente pues se muestra como este personaje rudo, se muestra como este personaje que ya no tiene temor. Y le está grabando, toda una serie de audios para su hijo, ¿no? Ahora, con esta palabra audios, creo que me desencadenó unos recuerdos del filme que es, y también no sé si es escalofriante, que es con la cotidianeidad, que hay estas aplicaciones para hacer voces, ¿no? Y no sé si quisieras también hablar de las habilidades del exterminador, que una de ellas
tiende a imitar las voces de las personas para confundirlas más a otras, ¿no? O sea, la habilidad que no es difícil que suceda con la inteligencia artificial y todos los registros de nuestra voz ahora mismo, de hecho. Por ejemplo, pensemos, hay aplicaciones en las que tú puedes transformar tu voz a la voz de otra persona. Inclusive puedes transformar tu rostro al rostro de otra persona. Y es muy fácil caer en eso. Entonces, lo que viene dando pues este exterminador no parece tan lejano, más bien creo que es algo cercano a nosotros. Sí, y en una forma como la que nos plasma Black Mirror, por ejemplo. Claro, por ejemplo, el tema de Black Mirror, creo que es la serie del tema del panóptico de la tecnología y el control tecnológico del ser humano. Y por ejemplo, en ese caso, está inclusive, más contemporáneo, el tema de los celulares, el tema de las pantallas, el internet como esta especie de gran memoria que al final nos está controlando. Y en la película pues es una antesala a todo esto. Por supuesto, el uso de la violencia, por ejemplo, en la película es diferente a Black Mirror o este tipo de cintas, pero que se desarrollan de una manera muy, muy real. Claro, es que digamos que el exterminador es una visión extremista, mientras que Black Mirror es una visión de la violencia integral más bien, o sea, no física, sino de la violencia de reputación frente a la sociedad, que es lo que se da actualmente. La reputación tiene mucho que ver con la imagen virtual que tengas, ¿no? De alguna forma quizás sí es una antesala a todo esto, o sea, pensemos solamente en el control tecnológico que se ocupa hoy en día. La reputación de alguien precisamente está dada más allá de lo que piense, o de lo que cree, o de lo que haga en su intimidad, pues a lo que publique en sus redes. Entonces, si dijiste algo desacertado en las redes, pues a veces tu vida está hundida, creo yo. Tendremos que ver también cómo contribuimos a fomentar esta inteligencia artificial, qué paradigmas le estamos dando, o de qué forma nos podría ver como una contribución al planeta, ¿no? Ya que de hecho nosotros mismos somos conscientes de muchos aspectos, que somos incluso dándole la razón a las máquinas, de hecho. Se alimentan, digamos, de nuestros propios errores. La máquina, la inteligencia artificial malévola que generalmente vemos en este tipo de películas. Inclusive pensaba, por ejemplo, en esta película de Prometeo, que me parece que se llama David, este androide que es el que a la final empieza pues a tomar el control de todo. Es el sujeto que se alimentó de todo lo humano y que finalmente se da cuenta de que lo humano es totalmente blando. Todo lo que se ha creado finalmente es simplemente para alimentar una especie de maldad absoluta que es para ellos, y que finalmente son los que toman el control de todo. Definitivamente es la forma en la que aprenden y después contragolpean, ¿no? Bueno, antes de como abrir esta nueva sección que vamos a empezar desde hoy, que es como recomendaciones relacionadas, no sé si tienes algo más que decir o quisieras ya pasar a esta sección ya última, digamos. No, más bien pasemos a la sección última y ahí vamos igual desarrollando alguna cosa. Ya, entonces, ¿te gustaría empezar o empiezo yo? Digamos, para no solamente hacer recomendaciones de cintas, sino también de libros. Series. O series, además. Creo que una de las que ya la mayoría debían haber leído es esta del Sueñan los robots como ovejas eléctricas, de Philip K. Dick, que quizá es uno de los libros claves en ese sentido. Sí, totalmente. De hecho, le iba a citar yo, pero como la adaptación, que es Blade Runner, ¿no? Claro, que por supuesto es una película excelente. Sí, y yo creo que, empezando ya por Blade Runner, yo creo que ahí, en cambio, el espectador sí empatiza con el androide o humanoide, porque este ser que es artificial está luchando por su vida. Su inteligencia artificial le ha permitido que se dé cuenta de la importancia de la existencia, digamos así. Claro. Entonces, claro, surge la pregunta de si sueñan inclusive, ¿no? Por otro lado, bueno, yo también tenía una obra que igual dentro de la literatura es muy conocida, que es De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, que es quizá de estos pioneros precisamente de la ciencia ficción moderna, y de estos pioneros además de este tipo de avances tecnológicos. Muchas veces se habla de Verne como una especie de futurista, precisamente porque pudo predecir este tipo de desarrollos tecnológicos, avances tecnológicos. Por supuesto, la visión de él además es muy, muy primitiva, totalmente, pero que ya son una antesala a lo que finalmente desembocarían en este tipo de cintas o en este tipo de obras literarias. Claro, que es como de Hoffman, ¿no? No recuerdo si es Hoffman, más bien me corregiré, me disculparé, pero hay un relato en el que se habla de este personaje humanoide que es más bien una mujer,
al que un tipo está muy enamorado de esta mujer y que a la final descubre que es más bien como una especie de androide. Espero que alguien en la audiencia pueda poner en los comentarios. Sí, está el cuento, Gil. Sí, nos ayudarían bastante también. Bueno, prosigue tu lista, que está interesante. Digamos que ya habíamos hablado de esta serie, que a la final es muy interesante. Black Mirror, que creo que la mayoría de la audiencia debe haber visto, y si no han visto, pues tienen que verse la serie. Más allá de la cuestión de la amenaza tecnológica, la serie analiza la sociedad entera como una especie de panóptico o post-panóptico en el que todos estamos controlados, y desde la persona que está detrás de la pantalla hasta nosotros estamos siendo controlados por esa tecnología, y a la final estamos siendo además utilizados para ciertos fines. Esas habían sido mis recomendaciones en general. Ahora tomándote la palabra y agradeciéndote por esas recomendaciones explicadas, digamos, yo quisiera empezar por Metrópolis de Fritz Lang, creo que es el apellido, recuerdo bien. Sí. En la que vemos aquí esta humanoide, o bueno, androide, como quieran decirle, original, digamos, en el cine, o habrá anteriormente, pero es la que yo recuerdo, que ahí vemos esta especie de ser que simplemente obedece órdenes y no siente, o sea, no hay una ética, no hay una especie de elección, simplemente está destinada a boicotear, digámoslo así. Que además es interesante cómo son las primeras visiones, y en esta visión es una mujer la que encarna este engaño, digamos, o esta infiltración. También quisiera hablar de, como una forma un poquito más desplayada, de una odisea espacial, que ya mencionó Fernando, de Kubrick, porque habría que detenerse a fijarse por qué esta inteligencia artificial decide que los humanos son prescindibles. ¿Por qué opta cuáles son sus aspiraciones? ¿Y qué le permite decidir sobre la humanidad, el destino de la humanidad? Y yo creo que esa película también tiene un efecto retrovisor, es decir, ¿por qué los humanos nos hemos tomado la atribución de decidir sobre el futuro del mundo, digamos así? Otra película que me parece como que va por este estilo, también ya mencioné, es Inteligencia Artificial, que aquí más bien el espectador, yo creo que va más allá de la empatía y va hasta por la pena. Claro. El obsoleto que caen estos recursos, digamos, estas máquinas, y en cómo estas máquinas empiezan a sentir la preocupación del abandono. Hasta dónde se desarrolla la inteligencia artificial, en que ya no es como un computador ordinario en el que simplemente desechas y lo reemplazas, sino es algo que siente el abandono y claro, cuáles son los riesgos posibles de que se dé tal cosa, ¿no? Y finalmente, como para variar, Futurama, la serie de ciencia ficción estelar, creo yo, en los tiempos modernos, porque aquí ya no vemos tanto un abandono, o sea, aquí es ya una convivencia, aquí más o menos ya como estas especies, pero el robot tiene bastante protagonismo, y vemos como siempre Bender, que yo creo que se inspiró mucho en el Terminator de la segunda parte, que bromea, que aprende y bla, bla, bla. Claro. Sí, es bastante influenciado por ese Terminator. Y se me hace curioso que siempre sus bromas son de hay que exterminar a la humanidad, o ni bien Bender tiene un poco de poder, habla de recuperar el poder de los robots, etcétera. Entonces, yo creo que sí, que definitivamente Futurama tiene mucho además que, claro, si habláramos de la influencia de Terminator en la cultura popular, yo creo que tendríamos que hacer otro capítulo además. Y además que sabes que a la lista yo sí le agregaría una película más, que es Her, que igual, por supuesto, y digamos en esta misma línea, ya la convivencia hombre, máquina, inteligencia artificial, pues ya ha llegado a una naturaleza total. Entonces el sujeto a la final el sujeto hombre está habituado a convivir con la tecnología, al punto de inclusive establecer relaciones con avatares tecnológicos. Sí, definitivamente seguimos viendo estos avances, y como después de haber visto Terminator te imaginas que se dieron todas estas películas antes de que exista el exterminador, ¿no? Y siendo al contrario el mundo del cine. Que además sabes que, justo para dar un dato más en torno a ese tipo de películas, 4 años después de
del estreno de Terminator, bueno, se estrena esta película de John Carpenter, Ellos Viven, en la que la amenaza de alguna manera llega a ser similar. Es decir, es esta especie de poder oculto que está controlando la vida de todos. Este poder que en cambio aquí ya se representa por una especie de aliens que finalmente pues, son el símbolo de este nuevo orden mundial, digamos, de los verdaderos amos del mundo, verdaderos reyes del mundo, que son los que están controlando todo, pero que de alguna forma sí se reflejan en el film. Entonces igual podría ser una recomendación muy buena para todos si no han visto Ellos Viven de John Carpenter, que es una película muy buena, en esta misma línea inclusive de serie B que en la que se maneja la película. Uno de los eruditos del terror, ¿no? Tanto que además, hasta me invitan a que hable de Lovecraft. Y bueno, entonces también creo que habría que hablar de, ya que dices esto de Ellos Viven, es como decir, el principal problema de estas entidades es que están entre nosotros y desapercibidas. Es como siempre menciono Ex Machina, que también tiene que ver con este humanoide con inteligencia artificial que opta por atentar contra ciertos humanos. Claro. Y sí, o sea, el mensaje de la película termina siendo, están entre nosotros. Finalmente, como tú mismo dices, es esta confusión absoluta en la que ya el ser humano y la máquina empiezan a vivir en un espacio igual, en el que ya no sabemos quién es el que controla a quién. Ya no sabemos si es la máquina la que nos controla a nosotros o nosotros a la máquina. Y tal pareciera que es precisamente la maquinaria tecnológica la que finalmente nos ha atado y nosotros somos precisamente los esclavos de eso. ¿Qué pasa? Acabamos ahí en el submundo ahí comiendo ratas, dependiendo de los perros, ¿no? Es otro elemento. Que también hasta podríamos, creo que ya finalmente hasta comernos entre nosotros. y igual, y los robots capaz que eso es lo que buscan. Hablando de Terminator. Bueno, hermano, como para finalizar de 0 a 5 James Cameron, ¿cuántos James Cameron para esta película a tu criterio? No, en esta película totalmente la 5. Yo creo que no tiene nada reprochable este filme, aunque finalmente muchas veces se quiere sacar ciertos errores de concordancia y todo. Yo creo que no tiene nada. Finalmente es una película pionera de este género. Es una película que además innovó muchísimo en la ciencia ficción, analizando este tipo de temas, además que hemos conversado el día de hoy. Sí, yo concuerdo totalmente y creo que también voy a darle 5 James Cameron, porque sí, además que es una película que a diferencia de otros filmes de ciencia ficción que se hacen bastante largas, con estas escenas en las que te explican todo y aquí la acción no cesa, es por breves momentos, pero casi siempre, incluso con la música, sabes que la acción está siempre presente, el peligro, la destrucción de la carne, termina siendo hasta, por la destrucción del Terminator, termina siendo hasta gore de algún modo. Claro, sí. Digamos en la robótica, hacia los Robocop casi. Y nada, y también creo que 5/5 es una película que mezcla demasiado bien la violencia, la maquinaria, esta idea de este esqueleto, de este esqueleto robótico, el acecho. No, es demasiado, es una reinvención total del género y yo no me imagino cómo habrá sido recibida esta película en su época, totalmente para volarle la cabeza a cualquiera. Sí, totalmente innovador además. Bueno, con esto creo que nos despedimos, esperamos que les haya gustado. Cualquier cosa pueden comentar, ya saben, pueden darle like, dislike, pero sobre todo espero que se suscriban, así que nada, si quieres decir algo. No, igual que les esperamos cada semana en este podcast sobre literatura y cine. Gracias, adiós, hasta luego.